le voy a dar la bienvenida a mi segundo invitado, el señor Luis Contreras, consultor en seguridad ciudadana y policial del país El Salvador. Bienvenido. Un gusto, Diego. Buenas noches. Saludo a todos los peruanos. Haberse tomado el tiempo de venir aquí a nuestro estudio. Y la primera pregunta que quiero hacerle, ahora que lo tenemos aquí, es, bueno, algo también coyuntural para nosotros, ¿no? El alcalde de Lima ha propuesto enviar delincuentes de aquí, ¿no? de alta peligrosidad, al famoso SECOT en El Salvador. Más allá de que suene bonito o no, ¿es posible eso? Bueno, ya lo hizo la administración Trump, me imagino que pero podría. Es un caso extraordinario, ¿no? Exacto, pero yo creo que es el punto de partida y te da apertura para que otros gobiernos también puedan negociar esa situación. Pero fíjate que yo creo que esa medida tal vez no la siento tan viable para lo que está viendo Perú. Me explico, es decir, la parte carcelaria solo es una arista de todo ese andamiaje de seguridad pública. Me explico, es decir, por ejemplo, en mi país, en El Salvador, ha sido un andamiaje de diferentes pilares elementales en seguridad, los cuales se han logrado contrarrestar para que funcione, es decir, no solo el sistema carcelario, sino tienen la capacidad. Por ejemplo, estaba viendo el video que fue viral, que están asaltando a San Juan Lurigancho a un joven, y si la fiscalía lo suelta, es decir, ¿a quiénes vas a mandar a esa cárcel si no los pueden ni retener la fiscalía? Me explico, es decir, no tiene sentido. Sí. Al contrario, lo que El Salvador ha vivido es un proceso de 6 años, es decir, no es de la noche a la mañana, desde adecuaciones al marco legal, nuevas tipificaciones para combatir a lo que se ha denominado guerra contra las pandillas. Ha sido un proceso, me explico, es decir, no solamente ha sido el SECOT, hay proyectos de prevención de la violencia social también. Lo que pasa es que la prevención social, como no te acaparan los titulares, sino que es la cárcel, que obviamente es una parte fundamental, pero no es solamente eso. Yo creo que al final tiene que haber un plan de seguridad estructurado de cualquier candidato, no solamente del caso que mencionas de López Aliaga, sino que de cualquier candidato que aspire a la presidencia de Perú. Fíjate que es bien curioso, yo tengo 2 años de estar viniendo a Perú, cada vez que vengo está en estado de emergencia, a mí ya no me sorprende. Y es preocupante. Viniendo a Perú. Cada vez que yo vengo a Perú. Viniendo. Yo dije, no, viniendo. Algo se me escapó. Me gustaría vivir, te lo cuento, me gustaría venir. Ya, okay. Pero a lo que quiero llegar, comencé a venir en el 2023. Sí, pues ese es otro tema. Exacto. ¿Has visto varios estados de emergencia? Sí, yo he estado en el Congreso dando conferencias, estuve el mes pasado igual en el Congreso de Perú, estuve en San Juan Lurigancho también hace 15 días, y que es sorprendente que desde el 2017, datos que tengo de las conferencias, Perú, su violencia homicida sigue creciendo hasta la fecha, ni en pandemia disminuyó. Las extorsiones han aumentado, paros al transporte público. Así comenzó El Salvador con el músculo criminal que las pandillas lograron fortalecer posteriormente. Porque, el músculo criminal. Exacto. Es un concepto que tú siempre tratas, ¿no? No, definitivamente, porque al final las extorsiones fortalecieron ese músculo. Me explico, es decir, las pandillas en los años 90, como no le supieron dar lectura a los gobiernos de turno, en su momento, se comenzaron a fortalecer y a estructurar. Y básicamente crearon algo que se conoce como guerra de baja intensidad. Ellos no buscaban derrocar al gobierno, como fue la guerra que tuvimos en los años 80, 70 en El Salvador, o ustedes con el Sendero Luminoso, sino que por el contrario, la guerra de baja intensidad busca convivir con el Estado. Ellos extorsionaban, ponían negocios legales con dinero ilegal de las extorsiones. Enviaban remesas a pandilleros a Estados Unidos. Me explico, habían logrado a través de la extorsión, esa compra de voluntades también de algunos políticos. Bueno, hay un exalcalde de San Salvador, del Partido Arena, que está siendo procesado por eso. Hay otros alcaldes y su familia que ya están condenados por haber contratado pandilleros y les daban beneficios en esa municipalidad años atrás. A lo que quiero llegar de que, recordemos que en política el poder económico es el poder real, y las pandillas llegaron a tenerlo. Aquí yo he escuchado a muchos, es que aquí la delincuencia está dispersa, está disgregada. Sí, pero el problema es que el crimen organizado, por ejemplo, tienes al Tren de Aragua, por ejemplo, que está comenzando a consolidar y ya es de origen transnacional. ¿Cómo es posible que el Tren de Aragua o un grupo criminal haya nacido en una cárcel? Cuando se supone que son las cárceles las que contienen a los malhechores, donde no tienes comunicación, etcétera, me explico. Si un gobierno no puede controlar las cárceles, mucho menos va a poder dar seguridad pública en las calles. En abril, que estuve en Huancayo, que he estado viniendo muy seguido a tu país, me llamó la atención que se habían escapado unos presos de una cárcel aquí en Lima, parece. Es decir, están asesinando a la gente. Eso fue en penales de unos menores de edad me dijeron que... Me decían y después subieron el caso de los menores de edad. Exacto, ahí se quería. Es decir, ahí puedes ver que realmente yo creo que para Perú es bien crucial el año electoral que van a tener, porque es elecciones presidenciales, al Congreso,
alcaldes, y yo como lo mencionaba en una conferencia en San Juan de Lurigancho, por cierto, que las votaciones son la medición que uno hace como población civil de la evaluación de nuestros políticos, porque al final no hay que perder de perspectiva que los políticos son empleados del pueblo, y eso fue lo que pasó en El Salvador, es decir, fue un proceso de que vaya, si no le dan gobernabilidad a los diputados al presidente de El Salvador en ese momento, los cambiamos y votaron por el partido de él, y por eso es que tiene mayoría ahora. Y por eso le ha dado la gobernabilidad para hacer en la Asamblea Legislativa, básicamente pudieran modificarse las leyes para la guerra contra las pandillas. ¿Cuál es el resultado? Para que tengas una idea de lo diametralmente opuesto como era antes El Salvador. 2015 fuimos el país más inseguro del mundo. Más de 6.000, casi 6.600 y fracción de asesinatos al año. Más de 6.000. El año pasado, 2024, cerramos con 114. El más seguro de América, solo Canadá creo que nos ha superado. Y Costa Rica cerró con 950, cuando Costa Rica era el paladín de la seguridad ciudadana en Centroamérica. Acá vamos 906, si no me equivoco, a la fecha, desde enero hasta... No, es preocupante realmente. Y un país con tantos recursos como Perú, El Salvador ha recurrido a préstamos para lograr solventar la crisis de seguridad. Justamente de eso te quería preguntar. Me llamó la atención en unas declaraciones que dijiste que el Perú está ahorita como El Salvador estaba antes de Bukele. Pero todo se resume, porque esto ya lo hemos pasado en los 90, ¿no? A decisión política, ¿no? Una de las cosas que yo no puedo entender, y siempre la comento acá en este programa, es cómo no podemos hacer algo tan sencillo como construir cárceles. ¿Qué tan más básico que eso puede haber? Ahí en El Salvador se hizo como en 7 meses. Aquí me dicen que pasarían 7 años y no la terminan. Yo he escuchado de amigos peruanos eso. Es decir, pero qué lamentable. A eso quiero llegar. Es decir, yo creo que va a llegar un momento que la gente ya está cansada, pero el problema es cuando la población no se aboca a las urnas y con ese voto de castigo de la ausencia de las votaciones, pasa que tienen presidentes como Pedro Castillo, por ejemplo. Llegamos a eso. En El Salvador el voto ya es bastante racional. Me explico, ya no es emocional como te lo plantean. Ahora. Sí, ahora. ¿Por qué te lo digo de esta forma? Porque haciendo así a grosso modo, del 2019 al 2020, el presidente Salvador Bukele no tuvo una mayoría, no tenía diputados. Y como la oposición le decía no a todo, incluso en plena pandemia, cuando se da el 2021 la votación de diputados y alcaldes, para afuera toda la oposición. 2024, el año pasado, que volvieron a hacer nuevas elecciones, se terminó de consolidar ya el poder político del partido del presidente de El Salvador. Y no ha sido una imposición a la fuerza. De 60 diputados posee 54. Y 3 de otro partido que son aliados de él, es decir, que oposición solamente son 3 diputados. Alcalde, la izquierda que viene a ser gobierno en El Salvador 10 años, se quedó sin diputados y sin alcalde. Me explico, porque fueron lo más fatal que le pudo pasar a El Salvador los gobiernos de izquierda. Y los desenmascaró también un poco, ¿no? Exacto, los dos expresidentes están, bueno, uno ya falleció, pero los dos se fueron huyendo a Nicaragua, donde Daniel Ortega les dio la nacionalidad express, que obviamente no fue de gratis, pues me explico. A lo que quiero llegar de que básicamente esa inoperancia de la izquierda en el país, más la inoperancia de la derecha, vino a consolidar lo que ahora es la figura del presidente de El Salvador, pues en su apoyo popular. ¿Qué porcentaje de aprobación tiene? Casi, recientemente salió una encuesta, casi el 90%. 90% casi. No, es decir, no baja el 85%. Y al final no es necesario que te lo diga, digamos, una encuesta del gobierno, sino que cuando tú vas a El Salvador, los amigos peruanos que han tenido la oportunidad de ir, me dice un amigo, qué curioso que cuando yo camino por las calles ahora y hablo con la gente, cuando yo les pregunto, ¿y puedo ir por esta calle? Todos me dicen, ahora sí. Porque antes no se podía. Para ponerte un ejemplo, había un municipio sumamente peligroso, Soyapango, que quizás como la Perla del Callao, por decir algo, o las barracadas del Callao, que hay una pizza, bueno, no podemos hacer comercial, una pizza muy famosa, una transnacional, que hasta hizo un comercial después que ya podían ingresar a Soyapango a dejar delivery. Antes no se podía. Qué increíble, ¿no? A eso habíamos llegado. En seguridad ciudadana hay algo que se conoce como estados vacíos. Los estados vacíos son los sitios que controlan los grupos criminales. ¿Por qué se le llama de esa forma en seguridad ciudadana? Porque el Estado es incapaz de brindar seguridad pública, algo que le compete de forma constitucional. Que se pregunten los peruanos, ¿cuántos estados vacíos hay en su país actualmente? Yo he escuchado, mira, a Callao no te vayas a meter, a la punta sí, pero a Callao no. Es decir, ya están identificados, ya saben cuáles son. Sí. ¿Y por qué las autoridades no lo recuperan? No, porque no hay ningún tipo de decisión. No hay decisión, no hay liderazgo, aparte. Ahora, yo tengo una pregunta que es central para mí en todo esto. ¿Se puede pacificar una sociedad con desborde de violencia, como estamos acá, sin violar derechos humanos? Lo que pasa es que violar derechos humanos, ¿en qué sentido? Los sentidos que de ahí reclaman. Ajá, porque la Corte Interamericana. Sí, pero es que, por eso quizás para especificarle a la población, porque yo he escuchado de forma genérica bastante eso, le he dado entrevistas a Deutsche Welle, a La Voz de América, que a veces tienen una tendencia a preguntar siempre eso, pero ¿cuál es derecho humano? Por ejemplo, si nos vamos al CECOT, es una cárcel de máxima seguridad.
como las que tiene Estados Unidos, por ejemplo. ¿Me explico? Es decir, el SECOT no es para cárcel para personas civiles, en el sentido de decir los que cometen los delitos de oportunidad, como hurto, robo. Ellos están en penales como La Esperanza, por ejemplo, el que se conoce como Mariona, el Apanteos, penales de mínima seguridad. En cambio, los pandilleros, porque son considerados inclusive por la Sala de lo Constitucional de El Salvador como terroristas, ya tienen un trato diferenciado, ¿me explico? O sea, no es que exista violación de derechos humanos. No, de acuerdo. No, yo sostengo que no se puede. ¿Es qué? No se puede ganar una guerra contra el terrorismo, contra la violencia desbordada, sin violar. Sí, lo que pasa es que, mira, en hipótesis. Muchas de estas ONG, yo soy de la idea, del análisis, más bien yo creo que no me estoy equivocando en esto, muchas ONG trabajaban mucho con los gobiernos de izquierda. Al llegar Bukele a la presidencia de El Salvador, ese negocio se les acabó. Eso por un lado. Por otro, muchas ONG también son proabortistas también. Yo estuve en Fundación Cielo la Vida de mi país y conozco ese tema también. Sí, pero Bukele es provida. Eso voy. Por eso van con ese tema. Como no les da espacio de trabajar ya con ellos y encima es provida, les arruinaste el negocio a estas ONG. Sí, a mí me sorprende cuando Human Rights llega a hablar de derechos humanos, cuando llegaban en su momento este señor Vivanco a promover el aborto en El Salvador. Antes de la pandemia, me explico. Es decir, no tienen una coherencia en el discurso. Y yo creo que atacan también al presidente por ese tema. O sea, lo quieren ligar siempre. Pero él tiene un mensaje que es otro de los ejes fundamentales para mí para ganar esta guerra, que es la comunicación entre la clase gobernante y la población. Claro, sí. Que es central, ¿no? Que es, yo velo por los derechos de las personas de bien. Sí. Que no violan derechos humanos, sí, que quieren vivir en paz. Es una cosa que me parece que deberíamos... Sí, es que ¿sabes cuál es el detalle? Yo creo que es entendible, pues en otros países no conocen el nivel de violencia que ejercían las pandillas. Es decir, ellos no son delincuentes comunes. Ellos ejercían algo que se conoce como una violencia instrumental en criminología, en el sentido de que la preparas, eres consciente de lo que estás haciendo. Yo fungí como 15 años como docente de la Academia de Policía, cuando tuve amigos que murieron por las pandillas. Tuve un estudiante que lo desmembraron y lo decapitaron los pandilleros. Ellos no son delincuentes comunes, ¿me explico? No, eso ya es otro... Exacto, son asesinos seriales. Yo tuve acceso a videos porque trabajaba en la Academia de Policía, estuve en chat de policía donde ellos jugaban con las cabezas de ancianos decapitados. Me explico. Esos videos, hay uno, inclusive ellos lograron subir a redes sociales cuando masacraron a unos trabajadores, que de esos que te ponen cables eléctricos, y encima mataron a 3 agricultores que fueron testigos. Ese video es viral, lo puedes buscar, y conmocionó a El Salvador, fue en el 2013, 2014, más o menos por ahí, donde los amarran boca abajo y con corvos, machetes. Claro, o sea, ya estás hablando de gente que está en otra dimensión. Exacto, por eso, a eso quiero llegar, por eso esa gente es la que está en el SECOT. Es decir, y recientemente, bueno, cuando comenzó lo del SECOT, ellos se quejaban porque no les daban pollo de comida. Y lo que dijo el presidente, cuando todos los salvadoreños estén ya saciados en su alimentación, después vamos a ver si le damos a los animales y después vamos a pensar si les damos pollo a ellos. Me explico, es decir, no es que estén aguantando hambre, lo que pasa es que ahora ya no les dan esas prerrogativas que en gobiernos de izquierda se les daban. Fíjate que inclusive tenían acceso a teléfonos. Hay un video que se hizo viral en redes, como te digo, eso no es secreto, donde le llevaban prostitutas y bailarinas en gobiernos del FMLN, que fue la izquierda, a los centros penales. En la negociación que hizo Mauricio Funes allá por el 2011, 2012. ¿Cuántas cárceles hay de ese tipo? El SECOT es la única. Antes del SECOT está una que se llama, coloquialmente se le llama Zacatrás, porque está en el municipio de Zacatecoluca, y por Alcatraz es Zacatrás. Claro. Esa es de máxima seguridad. ¿En el SECOT cuántos presos hay? Actualmente como 25,000. No tiene la capacidad completa todavía, es de 50,000 creo yo la capacidad. ¿Resta todavía más? Todavía, sí. Sí, porque han trasladado a pandilleros, pero nada más habría que ver, como te digo, yo no trabajo con el gobierno central, habría que ver, obviamente no lo hacen al azar, hay estudio criminológico para hacerlo, pues ¿por qué no han trasladado a más? Pero mira qué interesante, nosotros, el régimen de excepción, el ministro de Seguridad daba un dato interesante, y son casi 90,000 los que se han detenido con el régimen de excepción. Qué curioso que no hemos tenido amotinamientos, nadie se ha fugado. Y en otros países, en Honduras, Ecuador tuvo su crisis en las cárceles. Vaya, ustedes se les fugaron el mes pasado. ¿Por qué es eso? Corrupción internamente, falta de seguridad. ¿Por qué no han porque no han habido un buen control penitenciario. Un ejemplo, fíjate que, como es tanta información, pero que vamos a aprovechar el tiempo, cuando me acuerdo que antes tenían señal telefónica en los penales. Me acuerdo que el presidente de El Salvador puso un tuit en aquel momento. Les doy tantas horas a las telefonías para que quiten la señal cerca de los centros penales. ¿Cómo se comprobó? Después llevaron aparatos a comprobar la señal telefónica. Y ya no marcaba señal telefónica. Y como también se terminó de comprobar, los pandilleros regresaron a su modo antiguo de comunicarse, algo que se conoce como las huilas.
Pues ya no tenían teléfonos, ya no tenían señal. Y detectaron, decomisaron huilas, la inteligencia penitenciaria. Es decir, ya no tenían comunicación. Eso fue antes del SECOT. O sea, Bukele dijo, le doy tantas horas a las telefonías. A las telefonías. ¿O si no les hago qué? ¿Los me imagino que les iba a sancionar. Para serte franco, no recuerdo qué es lo demás que decía el PRI, pero al final, si te das cuenta, es voluntad política. Totalmente. Exacto, y el poder político es para ejercerlo, sí, no para ser blando como los socialistas o los izquierdistas. Y yo hablo de eso porque si te das cuenta, los gobiernos de izquierda, yo entré a la Academia de Policía en 2005 como docente y vi esa transición con los gobiernos de izquierda, cómo se aflojó todo a nivel de legal, el trato. Me acuerdo que había una propuesta de que hasta querían desarmar a la policía en aquel momento, ya no puede ser. Cuando teníamos acá también ha sido así. A eso voy. El debilitamiento sistemático de la policía. Para que veas cómo realmente el voto es muy racional ahora en El Salvador. Sí. Es decir, y cuando sale el partido de izquierda todavía existe, pero no tiene funcionarios. Y cuando sale dando su comunicado, básicamente sirven de chiste, pues decir, como un gobierno que fueron incapaces, quieren venir a dar lecciones a alguien que ha reducido históricamente la violencia homicida. No solamente eso, porque las pandillas, para que lo sepan la población peruana, también ejercían el desplazamiento forzado, que desplazaban, te quitaban tu casa, por ejemplo, violaban a menores de edad, mujeres, las extorsiones, eso se había fortalecido. Traficaban terrenos. ¿Cómo lo hacía? Un ejemplo, te pongo un caso concreto. Yo he trabajado con 3 alcaldías en proyectos de prevención de la violencia contra la mujer. Nos contó una señora que venía del oriente del país, se había ido a vivir a la capital. ¿Por qué hizo eso? Porque ellos eran vecinos de pandilleros. Llegó un momento que el pandillero les dijo, miren, nosotros necesitamos su casa. Para que no se las quitemos, necesitamos violarlos a todos, frente a todos. Es decir, les pusieron un ultimátum. Ellos decidieron irse. Al día siguiente piden el camión, estaban metiendo sus cosas. ¿Y qué están haciendo? Les dice el pandillero, es que les vamos a entregar casa. No, es que no se pueden llevar nada. Esa señora entró en shock en ese momento. Cuando recordó dice que estuvieron durmiendo en las calles. Y así como esos casos, muchos casos. Por eso te digo, cuando ves los videos del SECOT, toda esa gente que sufrió por las pandillas, es un mensaje para ellos de que realmente el bien puede vencer al mal y que realmente solo hace falta voluntad política y realmente que las leyes se apliquen como debe de ser, lo que se está haciendo ahora en El Salvador. Mucha gente, sabes que tenemos elecciones el próximo año, sí. Presidenciales. Sobre todo en el último año, 2, ha estado hablando, se han querido adjudicar el lema, el plan Bukele, ¿no? El plan Bukele. Pero, ¿realmente tú crees que es aplicable el plan Bukele como fue aplicable allá? Lo que pasa es que va a decir, en todo país se podría aplicar. ¿En qué aspecto? Lo que se ha hecho primero, voluntad política, equipamiento de las autoridades, las policiales, se creó el gabinete de seguridad ampliado, se fortaleció el sistema penitenciario. Lo que pasa es que llevaría más tiempo. Nosotros somos un país de 21 kilómetros cuadrados, 6 millones y fracción de habitantes, pero es inmenso la par de El Salvador. Pero si no se ponen ni de acuerdo en una voluntad política, no van a comenzar nunca, me explico. Porque cuando me dicen eso, muchos dicen, es que es otra realidad, otra idiosincrasia. Permítame, le digo, pero en criminología, ustedes están teniendo extorsiones, los están asesinando, eso tenemos nosotros. Lo que cambia es el modo operandi. Y también, obviamente, una focalización. Por ejemplo, en criminología hay algo que se llama los perfiles geográficos del crimen, que estudia la operatividad delincuencial en cada zona. No es lo mismo cómo se comete un crimen en Cusco a cómo se comete en Lima, por ejemplo, en San Juan Lurigancho o en Callao. Es decir, las autoridades por eso estudian criminología, para adecuar el combate al crimen. Y algo importante, para que la población lo sepa, en seguridad la delincuencia no se elimina, se neutraliza, que es muy diferente. Porque si el Estado suaviza nuevamente su accionar policial, de investigación, vuelve a fluctuar la delincuencia y tiene una mutabilidad. Me explico, lo que le ha pasado a Costa Rica. Costa Rica era el emblema de seguridad ciudadana en Centroamérica. El 2024 cerró con 950 homicidios, 950. Y el anterior, 2023, tuvieron 700. En el 2022 tuvieron 500. O sea, van en aumento también, igual que ustedes. Y nosotros para abajo, 114. Se espera que este año superemos esa cifra, primero Dios. Y los que han habido de asesinatos, esos 114, son violencia intrafamiliar, peleas de borracho, ninguno de pandillero. Porque las pandillas ya no tienen operatividad en El Salvador. Las pandillas se redujo a 0. Sí, casi a 0. Y los pocos que están atrapados todavía ya no están operando, están escondidos. Yo he propuesto siempre, ahí en mi país, cuando voy a los medios, que se debería crear una comisión de seguridad transnacional a nivel de Centroamérica. ¿Por qué? Porque los pandilleros están migrando a Guatemala y a Honduras. Ya existen pandillas en estos países, pero estos van a fortalecer a los que ya están.
Y nos conviene, somos una región pequeña, nos conviene, somos países vecinos, nos conviene que haya seguridad en toda Centroamérica. Es como el caso de ustedes, vaya, la migración venezolana, como lamentablemente, no todos los venezolanos obviamente, no se va a tratar de estigmatizar, genera violencia, algunos ilegales, viene el Tren de Aragua, crimen organizado, los pulpos en Trujillo, me explico, es decir, eso no conviene a los países en la región. Latinoamérica está sufriendo una crisis de crimen organizado alta. El caso de México, por ejemplo, yo estuve en marzo trabajando con la alcaldía de Chihuahua y me explicaban eso. Tienen tecnología, tienen recursos, pero ¿por qué no los pueden combatir? Por la corrupción del Estado. Es complicado. ¿Te ha tocado hablar aquí con algún político, digamos, alguien que vaya... Bueno, has hablado con Jesús, el alcalde de San Juan del Urigancho, ¿no? Estuvimos en un programa, coincidimos. Es que vino un evento a Perú donde estuvo el general Quiabra. Por cierto, yo lo conocí hace 2 años, yo he estado viniendo a Perú en 2023, nos trajo el amigo Alejandro Muñante, yo lo conocí en El Salvador, desde el 2023 ha estado... Muñante fue, y esa fue la primera aproximación a Perú. Fue Muñante sí, 2023, y también alcaldes peruanos, Espadaro, Diego Cifuentes, porque los estaba llevando una ONG, y yo trabajo con alcaldes en Santa Ana y conocieron lo que nosotros hacíamos y fue como un intercambio. Después venimos a Perú. 2023, yo estuve en el Congreso, di una ponencia en el Congreso, hicimos visitas, nos reunimos con muchos alcaldes, con López Aliaga, con la de San Isidro, o sea, en 4 días que nos trajo esta ONG que nos invitó. Después de eso, ya me comenzaron a buscar a mí de forma particular. Vine en diciembre de ese año a Callao, un foro, con el gobierno regional de Callao. ¿Y quién ves que podría ejecutar una pacificación bien? Mire, yo he compartido foros, por ejemplo, con el general Quiabra, es un militar, obviamente tiene las ideas muy claras con respecto a lo que se puede hacer, pero recordemos de que un gobernante no gobierna solo, valga la redundancia, es decir, tienes que ver también su equipo de trabajo, quienes lo apoyan. Me explico, es decir, es imposible que un gobernante haga solo por todo un país, tiene que tener que constatar de tener un buen equipo también que lo va a apoyar en su gobierno. Y al final también, mira, aquí es complicado porque son casi 40 candidatos, me dicen, más un Congreso que lo ve sumamente fragmentado, y el Congreso es clave, en El Salvador ha sido clave el Congreso. ¿Cómo afrontar el tema que tenemos acá con los fiscales, por ejemplo? Hay un problema muy real con la fiscalía y los jueces también. Sí. Bukele también tuvo que lidiar con eso. Sí. ¿Qué hizo en El Salvador? Básicamente en El Salvador se hizo un decreto de jubilación. Los que tenían más de 60 años de edad se jubilaron y se fueron renovados por abogados más jóvenes, los puestos de jueces y todo eso. Para estar en sintonía con lo que se estaba haciendo. Satisfacer a todo el mundo. Alguien va a tener que perder. Eso es parte de... Sí, porque te digo, El Salvador, mira, es que eso es lo interesante de estos intercambios, porque cuando yo vengo a Perú, les digo, así estábamos nosotros antes, digo, ver ese video que la fiscalía, o sea, no puede ser, es que increíble, así pasaba antes. Atrapaban a los pandilleros y como decían, regresaban más enojadas. Un amigo que es empresario, imagínate esta anécdota. Este amigo siempre les había pagado, un gran empresario de El Salvador, les pagaba renta, pasaban 2 o 3 meses que no llegaban. Él se da cuenta que están detenidos. Cuando regresaban, venían más enojados. Vaya, nos vas a pagar los 3 meses que nos debes y lo que hemos gastado en abogados para salir de la cárcel. Así estábamos antes nosotros. Es decir, por eso el empresariado estaba, por ejemplo, cuando gobernó la izquierda, se fueron más de 30 empresas del país. Ahora está regresando a la inversión. Y como te digo, no es que lo diga el gobierno, yo lo veo en el día a día. Un ejemplo, mi cuñada es arquitecta. Ella compra terrenos, construye casas, no encuentra albañiles, todos están contratados. Sí. O sea, que hay que hacer algo fuera de liderar, que entre una persona con un equipo efectivamente. Exacto, que sea capaz de hacerlo y que lo priorice. Es el problema número 1 del Perú. Sí. Yo creo que el plan debe ser más de 5 años. No, es que más de 5 años me parece muy poco. Vale, por ejemplo, un modelo de ciudad ciudadana puede tardar oscila entre 10 y 15 años para establecerse. Y si nuestra constitución no permite la reelección, bueno, alguien de su equipo que continúe. Sí. Eso es lo que yo considero que se debería hacer. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias, un gusto. Un gusto a tu audiencia también. Un gusto conocerte.